Hola amigos, estamos en Perspectiva y os doy la bienvenida a este nuevo programa. Tenemos hoy la segunda parte con don José Luis, que es actualmente el párroco de la diócesis de Valladolid y forma parte de la Comisión de Beatificación por la causa de la reina Isabel la Católica. Ya tuvimos con él un primer programa y se nos quedó corto porque, bueno, fue como toma de contacto con el personaje de Isabel la Católica, la época, o sea, un poco encuadrarla, pero queríamos dar más importancia al tema que nos interesa de lo que es su santificación, ¿no? Su proceso. Y entonces queríamos que don José Luis nos acercara a su persona, ya mirándolo como una persona que se propone a ese proceso de beatificación. Entonces, don José Luis, ¿qué tal está? Lo que me alegro de tenerlo otra vez de nuevo con nosotros. Fenomenal, fenomenal. Siempre el poder comunicar con vuestros canales es un auténtico placer y una gracia de Dios. Muchas gracias, pues igualmente. Que queríamos que fuéramos destacando cosas del personaje de Isabel la Católica que nos llevan a decir, bueno, la vamos a presentar, eso se presenta este proceso de beatificación porque tenemos realmente comportamientos, su vida es digna de esto, porque habrá muchísimas cosas que sobresalen. Por ejemplo, ¿qué virtudes destacaría de la reina Isabel? Yo diría, hay varios que son cruciales. Primer punto, ella fue siempre fiel a la Iglesia y fiel al Papa, al sucesor de Pedro. Nunca se separó de la cabeza visible de la Iglesia, estuviera el Papa que estuviese, que le tocó a ella vivir en sus 54 años que vivió, siempre fue fiel al Papa. Punto uno. Punto dos, allá la intentaron casar, como las costumbres que había entonces, por los intereses que había de la corte y de la nobleza, que eran los que mangoneaban todo. Aquí juega una labor importante también la providencia de encontrar el príncipe perfecto de Maquiavelo, donde se inspira Maquiavelo, Fernando de Aragón, que eran primos segundo, y a ser primo segundo tenían que pedir dispensa al Papa. Ella hace mucho hincapié de hacer un matrimonio católico, apostólico, romano, de amor, que también luego coincidió que en esa boda de amor coincidió la conveniencia de las dos coronas, eso estaba claro. Y tuvieron una boda que duró hasta la muerte del amor, está claro. Vivieron en una total compenetración. La F de Fernando y la I del yugo, la F de Fernando, las flechas que ponen sus escudos, y la I griega, que es como se escribía Isabel en la época suya, del yugo de ella, que también figura la unidad de los dos. Segundo, importantísimo, cuando es proclamada reina, fijaros bien, en Segovia, ella es proclamada reina en Segovia el 13 de diciembre de 1474, lo que hace es, en esa plaza mayor, en el atrio de San Miguel, poner bajo la protección de Dios, proclamar y es proclamada reina y pone bajo la protección de Dios todos sus reinos. Pensemos que lo hagan ahora. Que lo hagan ahora. Solamente pueden hacerlo personas que llevan dentro la santidad. Están tocados por esa fe, por esa catadura tan especial. Fijaros qué importante es esto. Algo importantísimo. Al año de ser proclamada reina, al año, hay una guerra civil. Se divide la nobleza. La mitad con ella, la otra mitad le traiciona a la reina Isabel y se junta con los portugueses para mangonear e intentar desestabilizar, porque no le interesaba por múltiples motivos el que fuera Isabel reina. Querían, se pusieron a favor de otros intereses, entre otros la de la hija de la reina, no del rey, que era la Beltraneja. Claro, la guerra la pierde, la gana Castilla. ¿Y qué hace Isabel?
da un perdón en una misa de acción de gracia, Te Deum, en San Juan de los Reyes de Toledo, donde da perdón a toda la nobleza, a todos los vencidos, sin distinciones. Eso fue, para mi entender, fue algo que solamente puede estar en personas que están tocadas por Dios, naturalmente, y aparte la visión que pueda tener como una gran estadista política, católica, apostólica, romana, o sea, una gran mujer de fe. Entonces, ahí donde empieza otra de las fases más importantes de su reinado. Que se le llama la Misa del Perdón, ¿no? La Misa del Perdón, sí, la he titulado yo. Eso lo he titulado yo cuando he dado la conferencia, porque es que fue allí en San Juan de los Reyes. Y fue una misa que dio del perdón, efectivamente. Luego, seguimos avanzando en sus cosas de santidad. Eso. Arremete enseguida la evangelización de las Canarias. Las Canarias, cuando ahora dice que las Canarias de esto, usted, las Canarias viene desde antes de los Reyes Católicos, ya era de España. Entonces, aquellos eran salvajes, entonces ella, lo que no podía pensar ella en el año 1478, que en el año 1492 iba a descubrir América. Entonces inicia la evangelización de las Canarias. Como pueblo también de España, o sea, de Castilla, de la corona de Castilla, y lo importante que era llevar el evangelio. ¿Ve usted qué diferencia hay entre San Pablo en estas cosas y ella? Ella sigue avanzando, llevando el evangelio desde la realeza que tenía y con los medios que tenía. Lo llevaba y nada se le quedó chico. Algo importantísimo, lo que ocurre en también la reforma eclesiástica de la Congregación General del Clero, que se hace en Sevilla en el año 1478. Ella se da cuenta que el clero está a falto de muchísima disciplina, de muchísima sabiduría teológica, de muchísima simplicidad, imitando la orden franciscana de la que ella era tan devota y donde ella murió amortajada con ese hábito de San Francisco de Asís. Entonces ella ya da el primer paso para poner en orden. Ahí cuenta con un gran aliado, que es el cardenal Cisneros, franciscano, y da un gran paso para poner en orden la gran reforma de todo el clero, no solo el clero secular, sino también el de las congregaciones. Cuando llega a Trento, 20 años después, 30 años después, España tenía ya los deberes por adelantado bien hecho. Eso solo lo puede hacer una persona que lleva dentro a Dios y lleva la santidad. En las Cortes de Toledo se ve también que esto es muy importante. En el año 1480 vemos también cómo reorganiza todo su reino. Isabel se encuentra una España hecha girones, que venía ya de atrás. No era solo de Enrique IV, sino venía ya también de Juan II de Castilla y demás. ¿Por qué? Porque el poder lo tenía la nobleza. Y la nobleza siempre jugaba con la monarquía como grupos de presión. Y entre ellos luchaban en esas presiones. Entonces, hace en esas Cortes de Toledo, hace una reorganización, para mi punto de vista, importantísima en tres cosas. Primero, la nobleza tiene que estar bien formada y tiene que ser servidores de ese pueblo. Eso es algo crucial, se adelanta a todas las ideologías que vienen luego a posteriores de ella. Ella es la que ella deja claro eso. Segundo, la nobleza tiene que ser fiel a sus raíces. Las raíces, ¿cuáles son? Las cristianas, las católicas. Tiene que ser fiel. Y no solo predicar con el ejemplo, sino ejercer también con ese ejemplo. Y luego, crea ella, eso creó ella,
junto con Fernando, pero ella en muchas cosas llevaba la voz cantante ella, porque Fernando bastante tenía ya con estar todo el día de batallas, para arriba y de batallas para abajo, ¿no? Cuando no estaba en la Sicilia, estaban en el norte de Italia, y cuando no estaba en Francia, o sea, tenía un montón de trabajo, pacificando un montón de lugares. Crea las escuelas palatinas. Las escuelas palatinas, esto se habla poco y tiene una vital importancia, porque es donde se va a crear una nueva clase de nobleza y de políticos no analfabetos, no sin estudio, no volcado en los intereses del momento, sino se va a crear en la Escuela Palatina formar a una futura clase política con un fuste, con unos valores, con una formación en todo el sentido religioso, por supuesto, el sentido de esa civilización que era cristiana y el sentido de lo que es el concepto de unidad y de lo que es también ayudar a todo el inferior, ser servidor de los inferiores. Esto es algo, si lo analizamos, que lo vaya meditando la gente que no está viendo, esto si no tiene ella a Dios detrás de ella, es imposible. Y llevarlo dentro como lo llevaba. Lo que no se imaginaba es que ella se le iba a presentar un soñador genovés, le iba a proponer, después de haber propuesto a no sé cuántos reyes de las cortes de los reinos de Europa, iba a proponerle que la Tierra era redonda, que podían salir de España o del fin de la Tierra, que era Finisterre, fin de la Tierra, Finiterre, y que la Tierra era redonda, iban a dar la vuelta y volvían y llegaban a las Indias, a la ruta de la seda. La reina, ahí que se ve, a mi entender, se ven tres cosas importantísimas. Una mujer soñadora, la típica mujer que nos gusta, a todos los hombres nos gusta que las mujeres tengan sus sueños. Las películas de Walt Disney, la entrañabilidad de Alicia en el País de las Maravillas o de Blancanieves, son los sueños con los enanitos y demás, ¿no? Aquí vemos una mujer soñadora, pero soñadora de realidades. Entonces, ella cree en la propuesta de Colón. Que hubo química entre ellos, por supuesto. Que ella reprendió a Colón abusos que hubo allí, también es cierto, porque la reina le apreciaba, quien bien te quiere te hará sufrir o te reprenderá los conceptos en los que puedas estar equivocado. Entonces, ella ahí cree en ese sueño y lo toma como una empresa muy personal. Y en esa empresa muy personal, ¿qué es lo que hace Isabel lo primero? Aparte de buscar buenos marineros, buenos hombres del mar, los hermanos Pinzones, Rodrigo de Triana, gente toda de navegantes que conocían las cartografías del mar y todo lo conocían, lobos del mar a la perfección. Vais a dar la vuelta al mundo. Quiero que vayáis con misioneros, con sacerdotes. No sabemos lo que va a ocurrir, pero todas las tripulaciones de la Pinta, la Niña y la Santa María estará bajo Dios. Bajo Dios y la Virgen, por supuesto. Irán los franciscanos. Y los franciscanos iban para atender a esos marineros intrépidos que cruzaban los mares con fin de sueños que luego se encontraron con unas realidades impresionantes. La historia jamás escrita ni contada, porque es la verdad. Eso es algo, ese espíritu de llevar ya en esos primeros viajes, esos misioneros, esos franciscanos, eso es algo vital. Luego iría el dominico, iría el mercedario, jesuitas no, porque no existían todavía, no se había fundado la compañía. Cuando se descubre el continente americano, ellos pensaron que habían llegado a las Indias, claro. Pensaron que habían llegado a las Indias. Cuando visitamos en Roma los museos cartográficos, que yo invito a todos los que nos están viendo a si visitan el Vaticano, dediquen un tiempo a meditar. O sea, no solo a verlo como podemos verlo deprisa y corriendo muchas veces, sino ir despacio, meditando lo que es la gran pureza de una mujer de Dios como es Isabel y cómo eso que acaban de descubrir, que llega desde el Polo Sur hasta el Polo Norte, desde la Patagonia hasta Alaska, el continente más largo que jamás podía imaginarse, vemos cómo los mapas empiezan a cambiar la faz de la Tierra.
y va cambiándose poco a poco, según se van descubriendo. Y vemos cómo van ampliando aquello, como esto, como lo otro, cómo va apareciendo y va tomando estructura lo que es ese continente. Claro, allí cuando llegaron, descubrieron, ellos creyeron que eran las Indias, claro, descubrieron una raza nueva. Aquí viene otra cosa clave en Isabel. Esta raza nueva, hay que ponerlo en el contexto de aquella época. Todo lo que sea juzgar la historia o estudiarla fuera del contexto en el que ocurren estos hechos es errar. Y es no estudiarla con una sabiduría diáfana y equilibrada y en las verdades, sino es algo raro, algo que está contaminado por virus de 1000 tipos. Entonces, en aquella época, descubrir una raza nueva donde no había unidad de idiomas, donde no había unidad monetaria, donde ellos descubren que allí eran dos grandes imperios, el azteca y el inca, Montezuma y Atahualpa. No había unidad lingüística, ni unidad religiosa, ni unidad de moneda, ni unidad política, sino eran dos absolutismos que tenían derecho a todo, incluyendo las vidas. Claro, la gente de abajo, el indio sencillo de abajo, ve en aquellos españolitos que lleguen, aquellos misioneros, unos libertadores, porque daros cuenta que lo que acaban de descubrir es la potencia número 1 del mundo, el estado de mayor bienestar que existía en lo que se conocía entonces. No se conocía el novísimo continente como era Oceanía, ni se conocía muchísimas islas, ni se conocía interioridades de algunos continentes, como podría ser también África y demás, pero es como, es decir, llegar allí, la primera potencia, no solo a nivel intelectual, evangelizador, cristiana, económica, de saberes, de todo, que eso era el no va más. Entonces, el pueblo de abajo llano es el que da el vuelco. El que da el vuelco es el pueblo de abajo. El pueblo de abajo vio en ellos unos libertadores, con sus luces y con sus sombras, como es todo lo humano. Pero lo que impera aquí es la grandiosidad de esa misión. Fue una misión de llevar el evangelio, de llevar el catecismo, de llevar nuestros saberes, de todo. Que hubo, como en todas las cosas, imperfecciones. Sí, el humano es así. Eso es increíble. El descubrimiento de América, anteriormente, en ese mismo año, viene la gran cristianización ya de todo lo que es España, con la conquista de Granada. Fue una guerra sin destrucción. Entraron intactos. Fue una guerra de desgaste, donde los 10 años, entre otras cosas, se firmaron en el campamento de Santa Fe, de la Santa Fe. Campamento, porque se iba a llamar campamento de Isabela, por Isabel, pero ella dijo, no, que se llame de la Santa Fe. La Santa Fe de tener en una misma civilización, en una misma religión, recuperar lo que durante 800 años no habían quitado. Lo había quitado el Islam. Era un pueblo forastero, como el judío también era forastero. Entonces había quitado algo que desde el siglo I, desde Santiago y Sierra España, lo llevaba, que era la civilización cristiana y la religión. Ay, don José Luis, que es tan interesante, pero nos quedan 5 minutos. No quiero que se nos quede fuera. A ver, en 5 minutos lo que nos queda. Tenemos que redondear ya el programa para que destaque las cosas más importantes como persona santa. Ay, qué pena, no sé si deberíamos... Hemos estado enumerando todas estas cosas de santidad y podemos rematar esta primera parte y dejar otro capítulo para entrar ya en la parte teológica. Sí, yo creo que sí. O sea, todo esto se culmina con la carta que está en su testamento y en el codicilo en defensa de la libertad, del buen trato y derechos humanos y laborales de los indios. Que eso es importante. Esta carta se hace en 1503, un año antes de morir Isabel. Es el primer tratado que existe en la humanidad de derechos humanos.
desde la perspectiva de un cristianismo, desde la perspectiva de una humanidad hacia el inferior, desde la perspectiva de equiparar al indio. El indio es igual que vosotros. Yo soy superpotencia. Castilla y Aragón era superpotencia ya. Claro, ellos van a hacer los mismos derechos que tenéis vosotros, lo van a tener ellos. Eso es la caridad más grande que pueda existir. La antiesclavitud. Claro, estas cosas, y ya termino, manipularlas. De boca, todo es manipulable, de boca. Pero de los papagayos y de las papagayas, no hay que hacer caso, no hay que hacer caso. Todas estas cosas, gracias a Dios, está muy bien documentado, porque en la época que le toca vivir ya a los Reyes Católicos y Isabel, se documentaba todo al milímetro, y está muy bien conservado todo en los archivos, bien de Simancas, bien de las Indias, en Guadalupe también, en infinidad de sitios, pero sobre todo en los archivos de Simancas, que es donde está el testamento de ella, se conserva ahí, y una copia en Guadalupe también. Entonces, el próximo capítulo que hagamos, ya sería el tercero, podríamos ya entrar con esta perspectiva de que ya queda ella metido al indio en esa humanidad que tenía esas potencias que era España, ya queda unido el indio como un hijo más de ella. De hecho, en el testamento le nombra como hijos suyos. Sí, es que es impresionante. Es impresionante, ¿verdad? Es sí. Impresionante la talla, como también de persona inteligente, de dones, porque tiene el don de eso, de que contaba con Dios, pero es impresionante de transmitir todo eso, aunque fueran momentos en contra, porque me imagino también esas crónicas, aunque sea puntualmente, son eso, la historia contada. ¿Hay alusiones a algo negativo de la reina en algún momento? En todo. La reina en vida no tuvo grandes detractores, porque fue todo transparencia. Bueno, la política era política, como es lógico, claro. Pero no tuvo grandes detractores. Luego se han intentado, como pasa en todas las cosas humanas, se han intentado intentar a lo mejor sacar punta, pero sin poner la coma. Claro, porque si no pone las comas, mire usted, eso no está bien escrito. Aquí falla algo. Se han sacado cosas que son muy fáciles, los mitos que podríamos decir de Isabel. Los mitos de Isabel, que tiene Isabel, que hoy día ya está, lo hablaba yo hace poco con una cadena norteamericana, está ya en el 90%, en el 100% ya superado. Si alguno se queda enganchado en esos mitos, mira, métase usted en la Wikipedia o métase usted en tal cosa y aclárese. Si no tiene capacidad de interpretación, recurra a una persona docta que le ordene ese pensamiento, ese concepto, ¿no? Sí. Porque a veces, sin ser doctor, queremos saber más que los doctores que tiene la Iglesia, y eso se llama en mi tierra, pues ser un poco borriquito, claro. Sí. Entonces tenemos que tener... Claro, tenemos que tener de verdad firmeza en la verdad. La sabiduría equilibrada. Claro. Entonces ya, para rematar y terminar este programa de hoy, porque nos queda otro ya todavía más, para que este ha sido también de cosas destacables de la reina Isabel en la historia, como es muy importante. Sí, su camino de santidad. Su camino de santidad en la realidad que le tocó vivir como reina. Histórica. Muy bien. Pues diga algo para resumir, porque ya nos despedimos y que ha sido entretenidísimo, ¿eh? Bueno, pues muy interesante. Para resumir, resumo con dos cosas que me pasó presentando el libro de Isabel la Católica y la Evangelización de América en San Juan de los Reyes, en Toledo. Don Braulio, cuando le tocó coger la palabra, dijo, hablando de distintos santos durante sus distintos que ha tenido destino como arzobispo, dijo, Isabel la Católica es santa. Y don Francisco Cerro, primado de España, volvió a decir lo mismo. Isabel la Católica es santa. Y yo digo, como responsable de la comisión, esté o no esté en los altares, Isabel la Católica es santa. Pues con eso nos quedamos, ¿eh? Entonces, a los que nos están viendo, deciros que estos programas tan interesantes que nos acercan a personas de gran importancia de nuestra España, que ha sido crucial porque además es moderna, pero tiene la caridad impresa en su forma de actuar, el amor a Dios como centro de su vida,
es interesantísimo y tenemos que rematar para ya ver la parte teológica que dice don José Luis y seguir aprendiendo de la futura Santa Isabel, si Dios quiere, por lo menos beata, porque son pasos que se están dando. Y sin más nos despedimos, don José Luis, entonces hasta otra vez quedarnos con Cuando usted queráis, para estoy a hacer el vuestra tercer disposición. programa. Es un placer el compartir por los medios que tenemos ahora, gracias a Dios, tan moderno y tan bonito y tan bien. Y un abrazo para todos los que nos ven y disfrutar estos ratos de intimidad y de valores y de verdades. Pues eso, muchísimas gracias. Pues sin más, hasta el próximo programa. Gracias.